Partido Comunes al Consejo Nacional de las Reincorporaciones, Pastora Lape, y está con nosotros en la línea precisamente para hablar del tema que anunciamos antes de la pausa. Señora Lape, bienvenido. Gracias por atendernos en los micrófonos de Blue Radio. Buenos días, gusto de saludarlos a ustedes y a todos sus oyentes. Ayer se instaló, como usted pudo haber sido testigo, la mesa en Caracas de diálogos de paz con las disidencias de las FARC, ya la llamada Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. Y la gran pregunta que se hacen muchos es, desde aquellos firmantes que están hoy en la legalidad y que cumplieron con lo estipulado en el 2016, ¿cómo se ve esa instalación de esa mesa y esa negociación, señora Lape? Nosotros hemos manifestado públicamente nuestro respaldo a toda política de paz dirigida por cualquiera de los gobiernos, a partir de lo que quedó establecido en el acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano de seguir la búsqueda de la paz completa, quedó en el acuerdo. El gobierno actual la llama paz total. Entonces, por lo tanto, nosotros saludamos este inicio de seguir explorando y avanzando en acciones dirigidas a desmontar las violencias de este país, las estructuras violentas de este país. Hay seguramente unas reflexiones ya más profundas en cuanto a cómo direccionar este diálogo para que tal vez un poco tomando uno el mismo comunicado del día de ayer de las dos partes, en que se requiere seriedad, se requiere una acción concreta de que cada punto, cada proyecto, cada propuesta que se vaya definiendo en consenso en la mesa, de seguridad a los colombianos, a la nación, de que se está avanzando con efectividad hacia la superación de las violencias. Señora Lape, ayer, más allá del comunicado conjunto de las dos partes que inauguraron y se instaló la mesa de conversación, a mí particularmente me llamó la atención el discurso de Iván Márquez, que fue uno de los que lideró la negociación en La Habana, Cuba, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque por supuesto Iván Márquez puso sobre la mesa como uno de los argumentos principales el tema del entrampamiento y cómo les habrían a ellos incumplido por parte del Estado colombiano esa negociación y esos acuerdos a los que se llegaron. Los que están hoy en la legalidad, como usted, aquellos que sí están cumpliendo el acuerdo que se firmó en el 2016 y que están en el Congreso de la República o que están en las regiones en proyectos productivos, coinciden en decir que hubo un incumplimiento de parte del Estado colombiano y que a Iván Márquez y a Jesús Santrich y otros que desertaron se les incumplió y sí hubo el entrampamiento para meterlos presos. Nosotros hemos sido claros en dos puntos. Primero, que miraron un objetivo concreto y fácil de llevar a ese entrampamiento, que es la figura de Iván, quien tiene una responsabilidad importante en la construcción del acuerdo de La Habana, los miedos que acompañaron a Iván y seguramente todavía lo deben acompañar después de la desafortunada situación que le tocó vivir a partir de la decisión que tomó. Y organizaron, estructuraron esa forma de hacerle creer efectivamente que no nos iban a dejar respirar en la lucha por la paz. Efectivamente son 427 asesinatos que llevamos, son hechos concretos, y este entrampamiento directo para asustar y obligar a Iván, llevarlo con sus miedos a retomar las armas, pues les dio resultado a quienes establecieron esa estrategia de desmoronar el acuerdo de paz. Y efectivamente no lo estamos diciendo nosotros, yo creo que no lo está diciendo el mismo Iván, lo dijo la Comisión de la Verdad, que confirmó que se trató efectivamente de un entrampamiento. Él lo hizo además en una investigación que hizo las Naciones Unidas con una enviada especial, y eso es un hecho. Y claro, habrá mucho debate para hacer, entre ellos la posición nuestra. Nosotros rechazamos la posición de Iván y dijimos que había condiciones en Colombia para mantenernos en este nuevo escenario de la lucha, si podríamos decirlo, hasta en este nuevo campo de la acción política, de la batalla política. Y así lo hemos mantenido.
pero eso no nos lleva tampoco a actuar con resentimientos cuando somos hoy gestores, constructores de paz y tenemos que acompañarnos de una mirada amplia, concreta, de paz, con seguridad, en dirección a poder superar las violencias que nos acosan. Otro de los puntos que manifestó Iván Márquez en su discurso de ayer fue avalar y elogiar la negociación con el ELN y de hecho criticar al gobierno de Juan Manuel Santos por no haber incluido y haber avanzado aún más en esa negociación. De hecho, a mí me sorprendió y es lo que le quiero preguntar, que lo llamó la hermana guerrilla del ELN y quiero saber un poco del conocimiento que usted tenga de esa cercanía de las disidencias con el ELN, porque en diferentes territorios e históricamente hemos visto que eran contrarios y que incluso hubo enfrentamientos entre esos grupos al margen de la ley. Entonces, ¿por qué Iván Márquez hace referencia al ELN de esa manera, como una hermana guerrilla? Y una de las críticas que le hace al gobierno en su momento del expresidente Santos fue su actitud hacia ese grupo al margen de la ley. Creo que esto muestra que hay un Iván tal vez que ha reflexionado, las circunstancias lo han hecho reflexionar. El Iván que yo conocí cuando éramos compañeros de lucha no era muy abierto a la unidad con el ELN, pero es importante que hoy, diríamos, para la construcción de paz es importante esos mensajes, ojalá surgiera uno inmediato, urgente, de que la segunda Marquetalia y el llamado MC en el Pato, en el Guayabero, lleguen a un proceso de desescalamiento. Mira, ayer el MC amenazó a los firmantes del ETCR de Miravalle y los obliga a desplazarse del territorio. Nosotros estamos llamando al gobierno nacional a que haya coherencia frente a estos dos actores, porque ya no es el MC, es decir, la fracción de Calarcá y la segunda Marquetalia que están enfrentados allá, y todos lanzaron su mirada violenta de las balas criminales y asesinas contra los firmantes de paz en San Vicente del Caguán. Entonces quisiera uno escuchar voces de estos actores armados hoy diciendo vamos a desescalar el conflicto y en consecuencia de actuar frente a nuestra responsabilidad de paz, declaramos que a los firmantes de las extintas FAREP les respetaremos la vida y su acción de paz en el territorio. Estos serían actos de paz, más allá de la discursiva, si es el hermano camilista o no es el hermano fariano, etcétera, etcétera. Señora Lape, pues ayer buscamos a varios integrantes de ETCR, en algunos de los ETCR, para preguntarles sobre el inicio de estos diálogos. Yo quisiera escuchar con usted un par de testimonios que recogimos. Estos testimonios, le quiero aclarar, los pudimos recoger porque ellos están de acuerdo con el diálogo. Y después le digo qué pasó con los otros testimonios. Escuchemos el primer testimonio, que es de Martín Batalla. Martín Batalla dice que podemos publicar su nombre y que él tranquilamente pues quiere dar su opinión sobre el inicio de diálogos con la segunda Marquetalia. Escuchemos. Hubo un incumplimiento inicial del Estado colombiano frente a la implementación del acuerdo de paz. Y no solamente un incumplimiento porque cuando nosotros llegamos a las zonas veredales y a los puntos transitorios no se había avanzado absolutamente nada, sino porque posteriormente hubo algunos intentos de entrampamiento no solamente contra Jesús Santrich, sino contra otros firmantes del acuerdo de paz. Hubo obstrucción a la JEP para que pudiera actuar en ese caso y eso fue comprobado a partir de una investigación que desarrolló la ONU a través de una magistrada independiente, creo que chilena o argentina, no recuerdo en este momento, pero que claramente evidencia que de parte de la Fiscalía de ese entonces hubo intentos no solo de obstrucción, sino también de entrampamiento. Entonces se celebra este inicio de diálogos como una segunda oportunidad, no solamente para quienes se salieron del acuerdo de paz, sino una segunda oportunidad para el país.
Sí, Martín Batalla se refería a la experta en derechos humanos Antonia Urrejola, y él, pues, como vimos, está de acuerdo. Tenemos otro audio de otro firmante. Martín Batalla es un firmante. Tenemos de otro firmante de otra región muy distinta del país que prefirió ocultar su nombre y que le cambiáramos la voz. Escuchemos el audio. Pues uno lo que espera es que ojalá le vaya muy bien al gobierno y que puedan llegar incluso a un acuerdo, ojalá antes de que empiece, como dirían algunos por ahí, el declive del gobierno, porque normalmente cuando empiezan las campañas políticas, pues allí ya como que todo se vuelve más contradictorio. Entonces ojalá estos diálogos que se inician hoy pudieran culminar con un acuerdo, porque eso reforzaría mucho la paz en este país, y sobre todo pues que quede claro que muchos de los que se utilizaron las armas pues fue prácticamente por el entrampamiento que hubo, que fue liderado por el señor ex fiscal en ese momento, Néstor Humberto Martínez, y yo creo que eso ya ha quedado lo más que suficientemente claro, y que lamentablemente se le hizo un daño muy grande al proceso de paz con las FARC. Señora Lape, entonces escuchamos estos dos testimonios de personas que están cumpliendo con los acuerdos de La Habana, pero que también están de acuerdo con estos diálogos. Pero yo le quiero preguntar algo que me llamó mucho la atención, porque buscamos a muchos de los firmantes y hay de los que no estaban de acuerdo, y ninguno, pero aquí le quiero hacer el énfasis, ninguno quiso hablar, ni siquiera ocultando su voz, ni ocultando su nombre, ni distorsionando su voz, porque están muertos de miedo de que los maten. O sea, ellos dicen, nosotros no somos capaces. Un señor, por ejemplo, me decía, me muero del miedo de que me maten mis hijos. O sea, yo ya tengo una vida tranquila en este ETCR, son 24 ETCR en el país y están muertos de miedo. Ustedes que han hablado con el comisionado Oti Patiño para que este 87% de firmantes que está cumpliendo, pues no salgan detrás de ellos, porque uno de ellos me mencionó esta palabra, esto es una cacería de firmantes. Efectivamente, hay una situación de acoso en los ETCRs y a las nuevas áreas de reincorporación. Podríamos decir un acoso a la población firmante de paz. En muchos liderazgos no podemos ir a territorios porque hemos sido declarados por estas estructuras como enemigos, como sus enemigos, bajo el argumento de que traicionamos la causa revolucionaria que según ellos hoy enarbolan. Entonces nadie va a hacer una declaración pública desde un ETCR a decir que está de acuerdo con una u otra cosa o que está en desacuerdo, porque el actor armado está ahí. Y no solamente en cuanto a los diálogos con estas estructuras que se desprendieron de las extintas FARC bajo los argumentos que ya el país conoce. También otras estructuras armadas como el denominado hoy Ejército Gaitanista, que también ejerce presión, y otro tipo de bandas armadas que ejercen presión, ejercen violencia contra los firmantes de paz. Eso hace pues que el firmante esté en unas condiciones muy complejas, y súmele a eso la estigmatización, el señalamiento aún de sectores políticos que en su lógica de la política pues la hacen a partir del señalamiento, de la polarización. Entonces esas son realidades que estamos asumiendo en el territorio, y en cuanto a lo que hemos conversado con el gobierno, hemos sido enfáticos en primero manifestar con toda contundencia que apoyamos toda iniciativa de diálogo dirigida a desmontar todas las violencias de este país, y son todas, nos referimos a todas, no solamente a estos actores, diríamos, que tienen una mirada política, sino también a los actores que consideramos parte de estructuras que no tienen estructuración política
aparente, pero que en realidad responden a realidades políticas en los territorios. Pero en ese orden de ideas, creemos que si no desmontamos todas esas estructuras, no puede haber paz en Colombia. Claro, eso es difícil plantearlo en un país que tiene toda una cultura de la violencia, y las fórmulas de solución siempre han sido las violencias, ha sido actuar con la violencia de Estado ya desgastada, que ha llevado al Estado a situaciones muy complejas de incapacidad de garantizar de manera efectiva los derechos ciudadanos. Esa es nuestra apuesta, pero somos críticos frente a las formas, las estrategias que el gobierno ha utilizado para iniciar estos diálogos con estos sectores. Por ejemplo, no es lógico que hoy se mantengan las mesas sin mirarse una situación como la de Miravalle en El Pato, donde ayer es amenazada por el llamado MC a este colectivo de firmantes que tienen que, con la orden perentoria, que tienen que abandonar el territorio, es decir, un nuevo desplazamiento por supuestamente un actor de paz que está dialogando con el gobierno. Pero señora Lape, en ese orden de ideas con lo que usted está diciendo, ayer en Caracas se dijo que la negociación no empezaba de cero y que se retomarían avances y resultados del acuerdo del 2016, es decir, del que usted hizo parte. Ustedes en comunes, aquellos que están en los ETCR, que están cumpliendo con lo pactado en ese año, ¿estarían en disposición de recibir nuevamente en los procesos que están adelantando como partido y las diferentes cooperativas y el espacio como el Consejo Nacional de Reincorporación o la CECIVI, aquellos firmantes de la nueva Marquetalia que dirige Iván Márquez? El acuerdo tiene unas estructuras institucionales y legales normativas definidas. El acuerdo no se puede ir cambiando de cualquier manera, hay una responsabilidad internacional. Aquí lo que vendría sería, si es a partir de el acuerdo, sería una adenda a partir de lo que tomarían este sector de personas que regresaron pues a la acción armada para implementar a partir de sus propias realidades. No podría ser en la misma realidad del acuerdo de paz. Eso está claro, y yo creo que ni mismo Iván y sus acompañantes van a decir pues que van a entrar a las dinámicas que ya llevamos nosotros como alta parte contratante y como el movimiento Comunes. Tampoco vemos a Iván que regrese a Comunes, y creo que eso sería un debate largo para hacer en el partido. Y ya que usted dice Iván Márquez y sus acompañantes, en su concepto, señora Lape, hoy la segunda Marquetalia, que es la que se sienta a la mesa en Caracas con el gobierno nacional, ¿es un grupo con dimensión nacional? ¿O esa nueva Marquetalia con la que se está haciendo una mesa es una suma de pequeños grupos regionales que están presentes en Nariño, en Putumayo y en Antioquia y que se encontraron para esta negociación? Independientemente de la forma como estén estructurados, lo que se parte es que hay un coordinador general y es la figura de Iván Márquez. Eso hace pues que dentro de la misma visión del reconocimiento para la negociación le permita al gobierno poder desarrollar estos diálogos, cosa que está hoy en entredicho con el MC, porque se suponía que era el señor Iván Mordisco el jefe de todas esas estructuras. Hoy descubrimos que cada región tiene su jefe. Calarcá rompió con ese jefe y lidera una negociación, y de igual manera John, llamado Mechas del Catatumbo, también otra parte. Entonces aquí no hay unidad de mando, y es parte de lo que se requiere para una negociación política. El caso de Márquez, pues lo que conocemos es que ha sido el único líder vocero de esa estructura, y ya la forma en que están estructurados pues ha sido muy difícil para nosotros, porque pues en temas de esto no le hemos dedicado el tiempo en el seguimiento
Esos son temas de las autoridades. Hemos hecho el seguimiento en cuanto a las afectaciones de estas estructuras armadas contra firmantes de paz. Sí, pero ahora que usted menciona el Estado Mayor Central y hablando de Iván Mordisco, señora Lape, ¿usted cree que el gobierno debería darle una oportunidad a Mordisco de sentarse en una mesa de diálogo así como lo está haciendo con Márquez? Pero es que iniciaron con ellos. No es un tema de si el gobierno les da oportunidad o no le da oportunidad. Lo que hoy reclama el país es que los actores armados muestren voluntad efectiva con actos concretos. Y ahí la preocupación que hemos venido manifestando frente a los hechos de Miravalle en el Pato, que una fracción de estas que está en diálogo, que es la de Calarcá, pues amenaza al ETCR a que se desplace, a que abandone el territorio, es decir, a una población en unas partes la tienen allá en situación pues de inmovilidad, y a esta entonces la expulsan del territorio. Esos son los temas que tienen que pasar por la mesa, porque diríamos en otros términos, en esos que se habla de las técnicas de la negociación, pues el gobierno tendría que ejercer una presión, y una podría ser levantar la mesa hasta que estos actores muestren voluntad efectiva para continuar. Señora Lape, a nosotros los colombianos e incluso a los periodistas increíblemente nos ha tocado como hacer una maestría de los grupos al margen de la ley que existen en el territorio colombiano, y a veces nos confundimos porque pues tenemos en el caso de las FARC dos disidencias. La de Iván Márquez, que es la que hemos estado hablando, que instauró la mesa ayer en Caracas, pero ahora ustedes están hablando del EMC, que son las disidencias de Iván Mordisco. Explíquenos usted por qué hay dos disidencias, por qué no se pusieron de acuerdo Iván Mordisco con Iván Márquez para hacer una única disidencia. No, eso sí me queda muy difícil entrar a especular pues en una conversación de este talante dirigida a la construcción de paz. Creo que tendrían una oportunidad para preguntarle a Calarcá, que participa en esas mesas, o a John Mechas por parte de lo que llaman el MC, y de igual manera a Iván o a cualquiera de sus representantes en la mesa de diálogo, por qué no se pusieron de acuerdo. Pues es un tema que como partido a nosotros no nos interesaba que se pusieran de acuerdo. Nosotros la lectura que hicimos y que denunciamos es que nos hicieron mucho daño al partido y nos siguen haciendo daño, porque los enemigos del proceso se atreven a manifestar de que eso es parte de un plan general y que seguramente terminamos nuevamente unidos. Cuando aquí hubo una ruptura concreta de carácter político muy argumentada de parte nuestra de cómo la acción que desarrollaron estos compañeros nos generó muchas dificultades. Señor Pastor Alape, la siguiente pregunta se la voy a hacer apelando pues a la experiencia que usted tuvo en la vida guerrillera y también a la experiencia como negociador, por algo que pasó ayer en la instalación de esta mesa en Caracas, que ha llamado mucho la atención, que es el hecho de que el negociador, de que el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, haya calificado como un hecho fatídico que fue dado de baja a uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, y dijo textualmente: hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la segunda Marquetalia. Es un hecho fatídico, y así lo entiende el presidente y lo entiende también el ministro de Defensa. Para muchas personas esto ha sido llamativo porque es como una manera de mostrar debilidad frente a la contraparte con la que se está negociando, y además es muy distinto a lo que pasó en la negociación con las FARC, que era se negocia como si no se combate como si no se estuviera negociando, y se negocia como si no se estuviera combatiendo, algo más o menos así. Usted, desde su experiencia de nuevo como negociador y antes como guerrillero, ¿cómo ve que el gobierno, que el mensaje que da el gobierno al decir eso? A ver, lo primero es que esas negociaciones, como nos tocó a nosotros en el marco del conflicto, eso son bastante complicadas y generan mucha tensión en la mesa, porque cuando el Estado asesta un golpe contra el actor armado, lo celebran y no hay ningún problema, ni se paran de la mesa. Pero cuando el Estado recibe un golpe del actor armado, entonces el Estado pone todos sus medios
para deslegitimar al otro, a la contraparte, y hasta se paran de la mesa. Nos tocó a mí en el caso del general Alzate. El gobierno se paró inmediatamente de la mesa. Pero cuando nos asesinó a Román en un bombardeo y a otros firmantes que habían llegado, a otros negociadores que habían llegado, no pasó nada. El gobierno celebró normalmente como un hecho. Me parece que aquí el alto comisionado lo que está es explorando un proceso de confianza, es decir, de hacer sentir a la contraparte que hay confianza y respeto en lo humanitario. Bueno, se dio el hecho, pero bueno, es un ser humano el que muere, y eso puede, como táctica de negociación, ayudar a generar también una confianza del actor, es decir, si desde ya se le muestra como gestos de humanidad, el otro puede entender que desde ahí se puede cumplir lo que se está planteando. Entonces lo veo yo más como parte de la misma estrategia de la negociación, esta de declaraciones del alto comisionado. Pues señor Pastor Alape, delegado del Partido Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación, mil gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber sido tan generoso en sus respuestas sobre una mesa de negociación que se instaló ayer y que todavía hay muchas preguntas sobre las motivaciones de esa mesa, qué tan exitosa puede ser, si jurídicamente va a ser viable o no va a ser viable, y por eso nos parecía importante poder hablar con usted y pues haber también escuchado algunas de las voces desde los ETCR sobre lo que ven de esta negociación. Mil gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, y efectivamente es un desafío que tiene el país, porque vamos a caer en el debate jurídico y ese es tal vez el escollo más grande que tiene esta negociación. Pero bueno, soñemos que seremos capaces de construir paz, de derrotar todas las violencias en este país. Muchas gracias a ustedes y a todos sus oyentes. Hablemos